Winnie Pooh Blood and Honey fue en 2023 un evento interesante que, aunque no haya sido para nada una buena película, incluso habiéndose llevado la mayoría de los premios Razzie que galardonan a lo peor del cine cada año, esta cinta parece haber sido el inicio de un género de películas enfocadas en personajes famosos, pero todas llevadas a través de filmes de terror, y que hoy en día ya se tiene planeado algo grande que dentro de poco podremos ver, además de que probablemente habrá cada vez más personajes de la infancia convertidas en criaturas monstruosas. Así que hay que ver qué deparará para estas películas. Soy David y bienvenidos a Más Allá del Cine. Para iniciar con este tema, primeramente hay que describir o explicar el por qué tantos personajes conocidos están siendo utilizados para películas de terror y cómo es que nadie se está metiendo en algún problema legal por hacer uso de tantos personajes que habíamos estado viendo por años. Pues esto se debe a que todos ellos se han vuelto de dominio público, teniendo en cuenta que cada país se puede manejar de una manera distinta sobre este tema, pero al menos nos centraremos en cómo es en Estados Unidos. El dominio público se refiere a que han vencido los derechos del creador de alguna obra, el mismo autor decide que su trabajo se vuelva libre de derechos o que su creación nunca ha tenido derechos de autor como tal. Pero, ¿por qué tan repentinamente? Parece que son muchos personajes los que se están volviendo de dominio libre, y es que últimamente se están cumpliendo los años justos en los que muchas obras comenzarán a poder ser utilizadas por todo el mundo, ya que al cumplirse 95 años desde la creación de tal obra, esta se vuelve sin derechos de autor, y por esa razón el año pasado pudimos ver la primera cinta de Winnie Pooh Blood and Honey. El oso amarillo tuvo su primera aparición o mención en un poema llamado Teddy Bear en 1924, y ya habiendo pasado el tiempo suficiente fue cuando surgió la oportunidad de que alguien tomara la iniciativa de crear una cinta con el personaje. Pero si te preguntas, wow, entonces yo mismo puedo crear también mi propia película o mercancía con el personaje para ganar mucho dinero. Pues no realmente. Aunque el personaje o el nombre Winnie the Pooh sí sea de dominio público, hay que recordar que con el paso del tiempo un personaje va cambiando dependiendo de la apariencia que quieran darle sus creadores, como el caso de Winnie Pooh, que realmente Disney todavía tiene los derechos de su aspecto por la película estrenada desde 1977, lo que significa que tratar de usar al personaje al 100% como una copia de su aspecto sí podría ir en contra de los derechos de autor. Incluso los creadores de Blood and Honey debieron tener especial cuidado con no utilizar una camisa roja que se le pareciera demasiado del personaje original, y luego de lograr un gran éxito, teniendo en cuenta que el filme tuvo un presupuesto de $100,000, alcanzando la buena recaudación de $4 millones, luego de ver ese logro, claro que abriría la puerta a que muchos otros estuvieran interesados en crear algo parecido. Y teniendo en cuenta que este 1 de enero la primera versión de Mickey Mouse se volvió de dominio público, fue cuando surgió la próxima película, Mickey Mouse Trap, un filme de horror que, aunque todavía no tiene fecha exacta de estreno, se tiene planeada que vea la luz en algún punto del 2024, e incluso investigando un poco me di cuenta de que la cinta tuvo un presupuesto de $800,000, que aunque no se compare a los costos que tiene una gran producción de Hollywood, la verdad es que es un presupuesto decente por lo que se utiliza en una producción independiente, lo cual hace pensar que en estos siguientes años podrían estar saliendo muchas más películas de este estilo, lo que me lleva justo al siguiente punto: el Poohniverse, el universo cinematográfico de Winnie Pooh y sus amigos, o el endgame de las películas de terror basadas en personajes de nuestra infancia. Está a punto de ocurrir un universo compartido que, a pesar de tener un inicio desde la primera entrega de Blood and Honey, seguramente será en la secuela en la que comenzaremos a ver algunos guiños a lo que vendrá en otras cintas, que estarán conformadas por las primeras 2 entregas de Winnie Pooh, para seguir con Bambi The Reckoning, la cual nos contará la historia de Hannah y su hijo Benji, quienes se encuentran en un accidente de auto para pronto empezar a ser perseguidos por la cruel criatura Bambi. Posteriormente encontrarnos con Peter Pan Neverland Nightmare, la cual hasta estos momentos no tiene una sinopsis como tal, pero es fácil imaginar las posibilidades de ver a un sujeto en mallas aterrorizando a niños y tratando de hacerse pasar por un infante. Incluso podrían tomar directamente la idea del síndrome de Peter Pan, el cual habla de adultos que se comportan como niños tratando de evitar la vida adulta. Si hacen una historia así, entonces podría llegar a ser interesante. Y siguiente esta cinta, llegando ahora con Pinocho Unstrung, que de igual forma no tiene una sinopsis oficial, pero tratando de distorsionar un poco la historia que todos hemos visto, podría enfocarse en ver cómo el niño de madera, en su afán de convertirse en un niño de verdad, comienza a robar la piel de otras personas y tratando de pegarla en él mismo para verse lo más parecido a una persona real. Pero bueno, eso es solo especulación, ya que la película podría terminar siendo completamente diferente, pero ustedes de qué piensan que podría tratar. Y ahora entrando hasta el punto culminante de esta saga de películas, llegando hasta Poohniverse Monsters Assemble, en la que todas estas cintas se
unirían creando un universo compartido en el que todos estos monstruos coexistirán en el mismo mundo. Sobre este filme en realidad tampoco hay algo que se pueda decir sobre la sinopsis, pero el título, haciendo esta clara referencia a la frase del Capitán América, podríamos ver a todas las criaturas uniéndose para crear una gran masacre, no sin antes, lo que yo espero es ver quizás alguna escena entre todos los personajes, el primer momento en que se encuentren, viendo una gran batalla entre todos, para que al final decidan unirse para crear entre todos ellos un gran caos. Pero ustedes, ¿qué esperan de esta película? Aquí entra la pregunta, ¿por qué todas las películas que están haciendo sobre personajes de la infancia son cintas de terror? Aunque la respuesta es clara, pues este tipo de filmes suelen ser llamativos para mucho público, ya que por un lado estamos viendo a personajes de la infancia y que fácilmente recordamos, pero al agregarle este lado oscuro a la historia hace que se vuelva mucho más llamativo, captando la atención de muchos. Además de que al ser un filme de bajo presupuesto es entre comillas fácil de hacer una película así para quienes tienen los recursos, claro, pues desde hace muchos años se conocen este tipo de cintas con bajos costos o conocidas por muchos como serie B, las cuales normalmente están destinadas a que sean vistas por un público más reducido en comparación a grandes blockbusters salidos de Hollywood. Una película de bajo presupuesto puede volverse algo muchísimo más grande. Solo hay que recordar la primera entrega de Actividad Paranormal, que para quienes no lo sepan es un filme de bajo presupuesto que costó $15,000 pero obteniendo ganancias de más de 190 millones, por lo que películas con bajos costos de producción y haciendo uso de temas diversos seguirán saliendo, ya que pueden hacer uso de cualquier tema que a alguien se le ocurra. Por ejemplo, por mencionar algunas, tenemos el dron, un hombre que transfiere su alma a tal aparato y que ahora desvive personas, The Ginger Dead Man, sobre un criminal que fallece pero caen sus cenizas entre especias y pues se vuelve un hombre galleta. Por alguna parte leí, no sabría si comerte a este monstruo o huir de él. The Wig, sobre una mujer que acaba de salir del hospital, pero al no tener cabello por los tratamientos por los que pasó, su hermana le consigue una peluca para que pueda salir, y aunque no lo crean, la peluca resulta estar maldita, poseyendo a cualquiera que la use. Y como otro ejemplo, un cortometraje que entra en el uso de personajes conocidos, pero que son utilizados en un filme de terror, está Fiona, un corto que hace uso del personaje visto en Shrek, pero que aquí la vemos como un monstruo que se alimenta de los caballeros que entran al castillo tratando de salvarla. Entonces estos próximos años seguramente seguiremos viendo otras versiones de personajes conocidos, pero usados en filmes de terror u otros géneros. Y si se lo preguntan, son todavía muchos personajes que están cerca de entrar en el dominio público y que seguramente se volverán más y más películas de terror. Por ahora un personaje que se podría decir que ya es de dominio público, pero por ahora todavía no lo han intentado distorsionar de una manera extraña, se trata de Popeye el Marino, quien existe desde su primera aparición en tiras cómicas desde 1929. Popeye comenzó a ser libre de derechos de autor desde el 17 de enero del 2024. Es un personaje visto principalmente como un marinero con una extraña quijada, unos grandes antebrazos y unos tatuajes de ancla, con historias centradas en salvar a su novia del antagonista Brutus, pero Popeye, al tener la posibilidad de comer espinacas, logra una fuerza sobrehumana con la que logra conseguir sus victorias, pero no dudaría en que un día traten de hacer una historia en la que Brutus se queda con la chica y Popeye se vuelve un marinero en busca de venganza, acechando a todo aquel que se acerque a él y viéndole usar su fuerza creada por las espinacas para terminar con la vida de quien sea que se acerque o algo así. King Kong, que se vio por primera vez desde el año 1933, se volverá de dominio público a partir del 2028. El gran primate, que hoy en día lo estamos viendo junto con Godzilla, en algunas cintas más enfocadas en la acción, podría ser utilizado por una variedad más amplia de creadores. Prácticamente cualquiera que tenga alguna idea con el personaje y un presupuesto razonable podría hacer uso del gigante de la isla Calavera. Este cambio podría dar lugar a nuevas interpretaciones y adaptaciones del icónico personaje, y si nos referimos a una cinta de terror, en realidad puede llegar a ser algo interesante, teniendo en cuenta que Kong es una criatura gigante que en sus propias películas ya se ha visto como un ser atemorizante, así que puede llevar a representar historias diversas y enfocadas en otras situaciones, y no simplemente en tener que enfrentarse a otros monstruos gigantes o tener que llevarse a una chica hasta la cima de un edificio. El Pato Donald y el Pato Lucas, ambos se volverán de dominio público en poco tiempo, el primero en 2030 y el segundo en 2033. Probablemente la primera adaptación que veamos de Donald sea junto con el Mickey Mouse tipo terror que saldrá para este año, viendo una dupla de enmascarados, y por otra parte el Pato Lucas, que podría ser un crossover junto con Donald. Pues si se preguntan por qué no se haría una película con todos los personajes de Looney Tunes, es porque ellos aparecieron mucho tiempo después. Tan solo Bugs Bunny tuvo su primera aparición en 1940, así que habrá
habrá que esperar un poco más para ver a Bugs y a Lucas como el dúo criminal u otras historias retorcidas con ambos. Superman para 2033 se volverá un personaje utilizable para todo el mundo, al menos hablando de la primera versión de los cómics de 1938, aunque realmente divagar en otro tipo de historias creadas con Superman no será algo tan complicado, teniendo en cuenta que ya hemos visto un sinfín de versiones, tanto viendo al propio Superman malvado, como de otras formas en las que representan al héroe, como lo pueden ser Homelander de The Boys, Omni-Man de Invencible, o lo que vimos en la película de Brickburn de 2019, con un niño con los poderes del Hombre de Acero, pero habrá que esperar y ver si a alguien se le ocurre algo aún más atrayente que pueda hacer con el Superman. Pero hablando de superhéroes, Batman es un personaje que al no tener superpoderes, o bueno, el poder del dinero, hay posibilidad de que se pueda crear versiones muy llamativas, pues se volverá de dominio público para el 2034, y al igual que Superman, también ya existen algunas interpretaciones viéndolo como alguien malvado o con una personalidad más retorcida, tan solo al pensar en la imagen de el Batman que ríe, del multiverso oscuro en el que él es infectado y volviéndose una nueva versión entre Batman y el Joker, aunque claro que este personaje es mucho más reciente, pero si alguien lograra tener suficiente presupuesto y una idea atractiva, las posibilidades de tener un caballero de la noche aún más oscuro y terrorífico podría ser una realidad en el futuro. Así como estos personajes, son muchos más los que en los próximos años serán completamente libres de que sean usados para crear otro tipo de contenidos, versiones y géneros, así que lo siguiente será estar a la espera de qué ocurrirá y qué tipos de historias veremos en el futuro. Si gustas suscribirte y darle me gusta si te ha parecido interesante y acompáñame a seguir conociendo otras películas. Sin más, cuídense y hasta pronto.